Buenos días. Hoy es lunes 9 de noviembre. Es la fiesta de la Almudena. Felicidades a todas las que lleven el nombre de Almudena, particularmente en Madrid. Y además, la liturgia nos presenta la festividad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Esta es la primera catedral que se construyó en Roma a principios del siglo IV. Después se edificó la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero esta primera catedral, construida, como he dicho, a principios del siglo IV, se edificó en un palacio de los Laterani, propiedad de la mujer del emperador Constantino, y simbolizó la unidad de todas las iglesias. Hoy recordamos que todos estamos unidos en una misma fe, la fe del apóstol Pedro, que todos somos templos del Espíritu Santo, piedras de la única iglesia verdadera, la que se extiende por todo el mundo. Os leo el pasaje de hoy, tomado de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice lo siguiente: Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Aquí termina este pasaje. Para explicarlo, lo voy a dividir en 2 partes. La primera parte es la expulsión de los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y de los cambistas que estaban sentados en el templo, como Jesús, haciendo un cordel, los expulsa del templo y les dice: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Esta sería la primera parte del Evangelio de hoy. Es uno de los signos más conocidos de Jesús, los que van a desencadenar su inminente arresto y después del arresto la pasión y la resurrección. La segunda parte es la reacción de los judíos y el diálogo que tienen con él. Intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Le están pidiendo una explicación por lo que acaba de hacer. Jesús le contestó de manera enigmática: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replican, probablemente de manera irónica:
Este templo ha sido edificado en 46 años y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero entonces Juan, el evangelista Juan, nos da la clave para comprender este enigma. Pero él, se refiere a Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Ese cuerpo, el cuerpo de Jesús, es el verdadero templo. Lo van a destruir, es decir, lo van a clavar en una cruz. Su templo, su cuerpo, el cuerpo de Jesús, va a pasar por la muerte. Pero en 3 días vencerá la muerte y resucitará. Aquí termina el diálogo con los judíos. Sus discípulos, que escuchan esta explicación, cuando resucita, se acuerdan de lo que Jesús había dicho y creyeron en la Escritura y en su palabra. Creyeron y se convirtieron en testigos de la persona de Jesús. También nosotros, como he dicho al principio, somos templos, los verdaderos templos de la Iglesia extendida por todo el mundo, habitados por el Espíritu. Nadie nos puede destruir, porque de igual manera que Jesús se levantó de la muerte al 3er día, también nosotros nos levantaremos de la muerte y resucitaremos con Él. Hasta mañana, si Dios quiere.